Para Telecinco. Para Telecinco. ¿A qué hora sale? Tú hablas mucho y verás cómo después te cascamos. ¿Me pichan? Claro. Mira, compruébame, porfa. Empezamos la sesión ordinaria del pleno de este ayuntamiento y agradecer también a la Fundación Europea la grabación de este pleno en streaming. Y empezamos con el primer punto, bienvenidos a todos, que es aprobación de borrador de acta de sesión anterior, que en este caso lo confirma el señor secretario, pero creo que no tenemos, no ha dado tiempo. No ha sido posible con antelación suficiente y como quiera que para la Junta de Portavoces no se pudo tener lista, pues se ha dejado pendiente. Esto no significa que se pueda tener. Sí, ahora mismo, con esto ahora mismo ya se es deseable que no sea. El segundo punto es el acuerdo sobre nombramiento del juez de particular. Con fecha de 12 de junio pasado, tuvo entrada escrita en este ayuntamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el cual se nos comunicaba que, visto que estaba próximo a quedar vacante el cargo de juez de particular de Valdemorillo, se solicitaba la puesta en funcionamiento de los trámites necesarios para su elección, la cual ha de hacerse por el Pleno con el voto favorable en la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que lo soliciten que reúnan las condiciones legales. Entre dichas condiciones legales se encuentra no estar afiliado a ningún partido político o sindicato o trabajar para ellos, ser cargo público, estar colegiado como abogado o procurador ejerciente,
ejercer actividad mercantil o de asesoramiento jurídico, ser funcionario, ser empleado de juzgados y tribunales, tener cualquier otro empleo menos la docencia o investigación jurídica y la creación literaria, artística, científica o técnica, y se debe disponer del correspondiente certificado negativo de antecedentes penales. Habiendo examinado los diferentes perfiles y currículos, se propone para dicho cargo a José Manuel Díaz López por tener el mejor currículum de los que se han presentado. Se trata de una persona que está estudiando la oposición de judicatura, tiene 33 sobresalientes y 6 matrículas de honor en la carrera y se ha decidido, si bien es cierto que en la comisión informativa se pensó hacer otra propuesta, después se han estado valorando todos los currículos presentados y se ha decidido por parte del equipo de gobierno primar el currículum, aunque no es el requisito fundamental para este puesto, pero es lo que se ha valorado por parte de todos los integrantes del equipo de gobierno. Para el hipotético caso de que esta persona no aceptara por algún motivo, se propone de modo alternativo, en segundo lugar a Sara Blázquez y en tercer lugar a Pedro Iglesias Higueras Bernarcer, que es el actual juez de paz. Hola, Samu. ¿Intervenciones? Pues que buenas tardes a todos. Y señora alcaldesa, cuando las cosas se hacen bien, no queda por nuestra parte nada de cuestión para reconocerlo. Quiero decirle esto porque yo lamentaba, porque es un tema siempre dedicado al Ayuntamiento de Paz, lamentaba que de los 13 candidatos, personas que han presentado solicitud, candidatos, en nuestra opinión había 9 de que por unos motivos u otros era incompatible, o bien por claras afiliaciones políticas, bueno, y además los currículum desde luego no parecían ni los más idóneos ni los más adecuados. Pues curiosamente nuestro grupo político ha tenido una reunión antes de venir a pleno, como se suele hacer, y precisamente sin conocerlo, le puedo asegurar, y está marcado aquí con asterisco, que habíamos puesto a la misma persona, y que conste que no lo conocemos, que es don José Manuel Díaz López, que acaban de decir ustedes, y por una sencilla razón. Efectivamente, evaluando idoneidad, currículum y, bueno, pues yo creo que capacidad y mérito, objetivamente, pues entendíamos que era el mejor currículum que había para ser juez de paz. Esto no garantiza que pueda ser o no el mejor, eso ya luego lo dirá el tiempo, lo dirá la práctica, pero evidentemente, por lo menos con criterios objetivos en la mano, sí parece que era la persona más idónea. Compartimos también los sustitutos porque, en definitiva, entendemos que son de las 3 personas, bueno, de hecho habíamos puesto 4, don Pedro Alonso Higueras Bernarcer, que es el actual juez de paz, también habíamos valorado el currículum de doña Silvia Guillén Muñoz, que trabaja en Casa de Juventud, no está en Casa de Juventud, pero es licenciada también en Sociología, es Sara Blázquez, que también han mencionado, y bueno, don José Manuel Díaz López habíamos remarcado como el mejor currículum. Por tanto, nos alegramos mucho del cambio que ustedes han dado, porque de verdad que el otro día en la comisión informativa tengo que decir que salimos pues con bastante, yo diría, tristeza y afligidos, porque nos parecía que sin tener, desde luego no lo tenemos, nada personal con ninguno de los candidatos que se presentaban, pero no era ni la persona más idónea y podía haber problemas incluso de incompatibilidad con su afiliación antes o ahora o después política y también por otras cuestiones. Por tanto, me alegro de verdad del cambio que han efectuado porque parece que es mucho más justo, mucho más objetivo y entiendo que será en definitiva, entendemos, mejor para el municipio. Por tanto, nosotros vamos a apoyar la propuesta que acaban de decir y de exponer. Yo tengo mis preguntas, es por cuánto tiempo se tiene que empezar y qué responsabilidad. Nosotros teníamos dos preguntas. ¿Por cuánto tiempo se elegía el cargo y el resultado actual tendría?
luego, evaluando objetivamente los currículos, nosotros teníamos dos candidatos. Uno de ellos sería el que ha sido elegido por su expediente académico, y el otro era otra persona que era abogado, tenía alemán, que era mi responsabilidad. Y no sé si estaba dispuesta a dejar el tema de ejercer la abogacía. Nos parece que hagan esto y luego ya contestarlo. Buenas tardes a todos. Nosotros, como bien ahora, buenas tardes a todos. Ahora, ¿se oye? Ahora, buenas tardes a todos otra vez. Nosotros, como nuestra compañera Pilar López, creemos que se debería de premiar el currículum. Efectivamente, valoramos como José María Díaz López el mejor currículum para este puesto. Sí que es verdad que apoyamos también en su momento a otra persona que nos parecía un poco más confuso por esta, pero creemos que la propia José María López, como sugerencia de la base de lo que Bueno, muchas gracias. En primer lugar, decir que no cabe duda que objetivamente, viendo los currículums, está claro que José Manuel Díaz López y esto no hemos discutido, por lo que veo, con uno de los grupos de la oposición. Lo que ocurre es que tradicionalmente el cargo de juez de paz no se ha primado el currículum, una de las cosas principales que se haya visto. Lo que se planteaba en la normativa, se ve lado de una persona que era del pueblo, tenía capacidad de mediación, que era conocida por todos y era lo que sabía por todos. Pero no estoy de acuerdo que haya ningún tipo de incompatibilidad porque todos los candidatos cumplen los requisitos. Que haya estado, si se ha afiliado a un partido político, pero lo que es la ley es que nosotros podemos respetar y nosotros hemos presentado igual, independientemente de sus afiliaciones o de sus simpatías políticas, en el momento de presentación de la solicitud lo cumplían. Pero, como digo, en base a la objetividad y en base al currículum, lo que se ha firmado será, sin duda alguna, mayoría el mejor. También sabemos que otras, aquí a lo largo de lo que es la historia de Valdemorillo, ha sido habitual, y eso también lo conoce la señora López, que ha habido jueces de paz. Me estoy acordando ahora mismo del señor José Fernández Díaz, quien fue concejal del Partido Popular y luego ha sido juez de paz. Ya quiero decir que si en ese momento no está afiliado, pues no hay ningún problema, y eso no significa que tenga ningún amiguismo con nadie, ni que sea nada de nadie haya puesto ahí por ningún motivo de que saque algún beneficio o que haya algún amiguismo, como digo, o algo de eso. Con respecto al tiempo del mandato, son 4 años. Y con respecto a lo que cobra, si digo la verdad no lo sé, porque le pagan el Ministerio de Justicia, creo que son unos 2.000 euros. Sí, andan a tomar eso. Sí, 2.000 euros anuales. Pero ese no lo manejamos porque ni siquiera viene el expediente, porque es el Ministerio de Justicia quien lo paga. Con respecto a también que ha hablado otra persona, la señora Ibáñez, que es abogada en ejercicio, he leído antes que es una incompatibilidad. No se puede ser abogada en ejercicio y no se puede ejercer como juez de paz. Podría dejar el ejercicio de la abogacía, pero es otra incompatibilidad el asesoramiento jurídico. Entonces se ha valorado que ahí pues puede que no haya parcialidad, no haya la imparcialidad que exige el cargo, y a lo mejor una persona que está estudiando, no tiene ningún tipo de empleo. Aquí lo único que puede pasar es que este señor apruebe la oposición y nos quedemos sin juez, y bueno, para eso hemos puesto la segunda opción y la tercera. Pero no hay otro problema.
el problema de no haber elegido o no haber estado entre las prioridades del equipo de gobierno, la señora esta que dice usted, es por esto que le digo, porque en principio no cumple los requisitos, pues en alguno de los servicios y bien manifiesta que podría darse de baja. Así que vamos a pasar a la votación. Sí. Suárez, perdón. Sí. Lo fue concejal, señora. No, bueno, me da lo mismo, pero fue concejal, rectifico porque creía que era del Partido Popular, pero concejal sí fue, y después de ser concejal ha sido juez de paz. Quiero decir que entonces, bueno, pero es lo mismo del caso que se estaba planteando. Se puede ser, en un momento determinado, se puede estar afiliado a un partido político y si se cumplen las condiciones, pues después se han cumplido, tampoco se puede discriminar por estar afiliado a un partido. ¿Entendemos? Pero era concejal, señora, sí. Bueno, sí, silencio por favor, porque ya está discutido el tema y vamos a pasar a la votación del grupo. Hay unanimidad de los grupos en este señor, José Manuel Díaz, y pasamos a la votación del juez de paz. Y ¿puede repetir, por favor, cómo queda la propuesta? La propuesta es José Manuel. No, se llama José Manuel Díaz López. José Manuel Díaz López. Sara Blázquez Vázquez en segundo lugar. Y Pedro Iglesias Higueras Bernacer en tercer lugar. Valdría con haber designado nada más que uno, pero bueno, se ha elegido hacerlo así de esta manera alternativa por si en un momento determinado alguno de ellos no pudiera y pudiera pasar el siguiente. Votos a favor, por tanto, del nombramiento del juez de paz titular según esta propuesta realizada. Se ve unanimidad que son 16 votos a favor, 15 votos a favor. Perdón, yo disculpaba la inasistencia a mi compañera doña Paulina de Cerraqui por respecto a una cosa que el PAP que ha tenido que ir a hacer y me lo ha comunicado y también no sale un problema total de... Pues le deseamos que se recupere pronto. Pasamos al segundo punto, que es de acuerdo sobre modificación puntual parcial de relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valdemorillo. Tercer punto, perdón. Se trae a este pleno una modificación puntual parcial de la actual relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento, a propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, consistente en la creación y dotación de 4 puestos de cabo y 1 de sargento de la Policía Local, por ser necesario para cumplir en lo posible lo dispuesto en el Reglamento Marco de Organización de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid, que establece que tendría que haber por cada 6 policías un cabo, por cada 3 cabos un sargento, disponiendo también dicho reglamento que la categoría de sargento será obligatoria en los municipios que cuenten con más de 15 efectivos de plantilla. Asimismo, se indica que se cree necesaria la creación de estas plazas en aras a un mejor y más eficiente funcionamiento de la plantilla de policía de este ayuntamiento, en la que existe una evidente insuficiencia de mandos. Decir que de dichos puestos se ha hecho ya una previsión en el presupuesto de 2016, que vimos en el pasado pleno, siendo legalmente necesario una modificación de la relación de puestos de trabajo existente en la que no existen estos puestos. Y así fue puesto de manifiesto en el informe del señor interventor obrante de los presupuestos, en donde señala que la provisión de estas plazas conlleva la modificación de la RPT por la creación de nuevos puestos de trabajo no contemplados en la misma, que para que ustedes conozcan, esta relación de puestos de trabajo es del año 2005. Por último, se señala que la modificación que aquí se trae ha sido llevada a mesa de negociación, como marca la ley, habiendo dado su conformidad a la misma la totalidad de los sindicatos, según consta en el certificado del secretario obrante en el expediente. ¿Intervenciones? Sí, muchas gracias. Vamos a ver, a nosotros este punto, perdonen que seamos tan torpes al respecto, nos parece un poco innecesario, inentendible e incomprensible. Hicimos una serie de
de preguntas en la comisión informativa, en el sentido de decir por qué se hace esta modificación parcial de la relación de puestos de trabajo cuando se han aprobado ya los presupuestos que a su vez tienen un anexo de personal donde se prevén estas plazas completamente vacantes de 4 cabos y de un sargento. Por tanto, no entendíamos el por qué se trae ahora, y se trae además después de los presupuestos, porque ya nos explicó de alguna manera el señor secretario, y sobre todo quiero recordar, la señora concejala de Recursos Humanos, señora Ruth, y dijo, bueno, es que la previsión presupuestaria es el anexo como tal, pero tiene que haber previamente una modificación. Bueno, hasta ahí lo podemos entender, pero lo que no podemos entender es que esta modificación se haga después de los presupuestos. Lo lógico, convendrán conmigo, es que se hubiera hecho antes y a continuación llevarla a los presupuestos. Por tanto, en el tema de verdad de plazos y de tiempos, creemos que no se está acertado. Luego hay algo más que no entendemos. No sabemos si todo esto responde, y me gustaría, señor secretario, como siempre hace, que además figure en acta expresamente, si se hace para dar cobertura al acuerdo de Junta de Gobierno. Y digo al acuerdo de Junta de Gobierno porque hay un acuerdo tomado por ustedes donde se habla de habilitar a unos cabos, a unos señores policías como cabos, y curiosamente además las solicitudes o petición de estas personas para que se les habilite como cabos son anteriores a la celebración de la Junta de Gobierno. Entonces, claro, hay una mezcla de tiempos que no coincide nada. O sea, no coincide nada porque primero aparecen las solicitudes. Una vez que aparecen las solicitudes, se toma el acuerdo en Junta de Gobierno para habilitar a los cabos. A su vez, en Junta de Gobierno se ha tomado el tema de la contratación, de la contratación administrativa del servicio de valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valdemorillo. Eso con fecha 23 de octubre. Y bueno, por si todo esto, como digo, fuera poco, pues tenemos un presupuesto que se ha aprobado inicialmente, si no recuerdo mal, hace una semana, y que entendemos que de verdad todo esto tendría que haber sido previo, en todo caso, al presupuesto. Yo no lo sé si todas estas prisas o estos plazos entremezclados o estos tiempos, no sé si este ritmo lo marca el señor Entero. Si es así, le tendría que decir, señor Entero, que es un ritmo que me parece que está muy mal marcado en los tiempos. Y se lo digo sin ningún tipo de actitud, pero me parece que el tiempo está mal marcado. Y además le voy a decir otra cuestión. Es verdad que aquí se está alegando la ley constantemente para decir que hay que crear 4 plazas de cabo y un sargento. Bueno, efectivamente eso lo dice la ley. También son muchos los municipios que ese ratio de tener esas jefaturas no lo tienen. Y yo, por otro lado, y es nuestra opinión, consideramos que en estos momentos gastarse otros 100.000 euros, números redondos, que están ahí las plazas evaluadas y cuantificadas por el informe del señor interventor en 4 policías más, pues mire usted, consideramos de verdad que hay otros, con 100.000 euros anuales se puede dar cobertura a otros muchos puestos de trabajo y más necesarios en otras áreas. No voy a poner si en áreas de limpieza, de servicios, etcétera, pero en ese orden. Por todo ello, por esta mezcla de tiempos, por esta, yo diría, mezclas de procedimientos, por no hacer, en mi opinión, las cosas en el tiempo que hay que hacerlas. Y con todo este patiburrillo que no sé si he conseguido explicar de la mejor manera, entendible para todos, y porque no estamos de acuerdo en gastar, desde luego, este dinero en 4 plazas de cabo, podemos compartir la de sargento, pero nunca 4 plazas de cabo más. Nuestra posición como grupo político, Partido Popular, va a ser votar en contra. Muchas gracias. Señor Ibáñez. La habilitación, a la señora López, la habilitación, ¿en qué junta de gobierno de que está? Porque está en la del día 25. Ahora lo voy a explicar yo. No, está en ahora, señor Ibáñez, eso lo explico yo ahora. Yo me he referido a la de 23 de octubre, señora, y a la de 6 de octubre. Claro. Nosotros en este punto estamos... En este punto, nosotros pensamos que deberíamos centrarnos en los efectivos que no son de la DESCAM para habilitar los puestos de cabo. No podemos asumir y dar por supuesto que nos tendremos que hacer cargo de ellos. En principio, se debería aprobar 3 plazas en lugar de 5. Además, tenemos conocimiento por revisión que hacemos de los expedientes de registro de entrada, en concreto el 4575,
que hay una protesta de los sindicatos del colectivo de la Policía Municipal por la habilitación de los 5 cabos, diciendo que se deberían convocar formalmente y desarrollar una oposición. No sé si se ha dado respuesta a este tema. Los que no están de acuerdo con los baremos establecidos. Critican que no se toman en cuenta los estudios superiores, no saben por cuánto está la habilitación. Nosotros tenemos esas mismas inquietudes y además nos gustaría conocer los baremos establecidos. También nos hubiera gustado contar con el acta de la reunión de la Mesa General de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Valdemorillo de fechas del 23 del 10 y del 26 del 10. En este punto nos vamos a abstener en previsión a las alegaciones de los presupuestos del 2016. A ver, nosotros creemos que la creación de estos puestos de trabajo es positiva y necesaria. También creemos que es más fácil utilizar el personal que hay para ahorrarnos gastos, que creo que nos podríamos ahorrar mucho. Y también quería preguntar si tienen ya preparado algún proyecto nuevo o cuál va a ser, si tienen algún plan de futuro o si tienen el cuadrante del año que viene establecido. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, decir que, contestando a la señora López, que son dos cosas distintas. Por un lado, y que lleva cauces distintos y trámites distintos. Por un lado va la relación de puestos de trabajo y por otro lado va el anexo de personal. Son cosas distintas. Hasta yo misma me pensaba, porque nunca lo había visto que se hacía así, es que era la misma cosa, el anexo de personal, y no lo es. Y uno de los criterios que se siguieron fue el del señor interventor. Si ahora les quiere explicar lo que puso en su informe de los presupuestos, o sea, a lo que me he referido, es que para poder aprobar este anexo en el presupuesto definitivo, se ha aprobado el presupuesto y la aprobación inicial, pero falta la aprobación definitiva. Para llevar esto a la aprobación definitiva es necesario haber hecho antes de la aprobación definitiva, lo que estamos haciendo ahora, la modificación de la relación de puestos de trabajo, que es puntual y parcial, como les digo. Entonces no hay ningún lío de tiempos. Se hizo la aprobación provisional del presupuesto, como son cosas que van por separado. Además hubo que tener una negociación de por medio, que fueron 2 días, y presentarlo a los sindicatos. También este tema se alarga, pero se lleva a este pleno, que es el ordinario, y se cumple con la prescripción de que esté antes de la aprobación definitiva del presupuesto. Por otro lado, en lo que respecta a lo que dice la Junta de Gobierno, es que no ha visto usted, que es lo que le ha dicho el señor Ibáñez, la Junta, es que hay 2 juntas de Gobierno. La de 25 de septiembre de 2015 es la de habilitación provisional de mandos en Policía Local, que se hace a propuesta del señor concejal delegado de Seguridad, y le digo que ni marca los tiempos el señor entero, ni nada de nada. Esto se ha consensuado por todos los grupos de Gobierno, y ya se tenía en mente para el anexo de 2016 traer estas plazas. Por otro lado, se va a hacer, que también se les explicó, una relación de puestos de trabajo con una empresa externa, que también se explicó en el otro pleno con el presupuesto. Se hará de todo el personal y de toda la relación de puestos de trabajo, que como digo es de 2005. Pero creemos que era necesario, ya lo he dicho, no solamente por cumplir la ley, sino por necesidades que entendemos de la plantilla, y entendemos que hay una carencia, una insuficiencia de mandos, tenerlo ya para poderlo aprobar por el presupuesto en el mes de enero. La Junta de Gobierno, en una de ellas, se hizo la habilitación provisional de mandos, como digo, y en otra de ellas se aprobaron las bases, que es la de octubre. Se aprobaron esas bases. Ahora bien, como dice la señora Ibáñez, sí que hubo un escrito por parte de los sindicatos diciendo esto que usted manifiesta, que querían saber cómo se habían dado las bases y todo esto. De esto se habló también en la mesa de negociación que se celebró. Creo que ya están preparadas las actas, no sé, creo que se les darán, creo que ya las tenía preparadas el señor secretario. Y entonces lo que ahí se dijo es que estas bases se llevarían, como se ha constituido recientemente la mesa de negociación,
que estas bases se iba a hacer un calendario que iban a proponer también ciertos sindicatos, un calendario de reuniones al respecto, y estas bases se presentarán independientemente de que ya han sido acordadas por la Junta de Gobierno. Lo que sí se quedó con ellos es que se presentarán a la mesa, esas bases, y estaría abierta esa posible habilitación. Respecto a que son más plazas, es que aquí no se está hablando de la dotación. De la dotación se hablará en su momento, pero la dotación se pueden dotar por habilitación de los ya existentes, de policías existentes. Quiero decir, que no es que vengan 4 cabos más. Claro, no, eso me lo preguntaba la señora López, no es que vengan 4 cabos más, es que de entre los existentes se habilitan a esos 4. Entonces, el dinero que se gasta, hombre, es algo más, porque hay que pagar algo más, pero no es 4 personas más. Y pensamos que es necesario para que haya un funcionamiento correcto de la policía, porque hay 36 agentes y no hay apenas mandos. Con respecto a que me pregunta la señora Ruiz del tema del cuadrante, de momento no se ha hecho nada, y de momento tienen el que hay vigente, y una vez que se organice un poco la plantilla o se vean los mandos que hay, pues se verá, pero de momento no se ha cambiado nada. Hola, no sé si voy a intentar aclarar un poco esto del anexo 1 y la RPT. Vamos a ver, el anexo 1, el capítulo 1 es lo que es una provisión económica, ¿de acuerdo? Entonces, la provisión económica, digamos que es como, para que la gente lo entienda, la gente, pues el pueblo lo entienda, es una especie de, no bolsa, sino digamos una previsión económica que todo paga. Entonces, para que ese dinero, esas partidas estén justificadas y puedan dar salida, se les pueda dar salida, concretamente en el anexo 1 de personal, los puestos tienen que estar creados. Es decir, si tú tienes una dotación económica y no tienes el puesto a dónde vas a llevar esa dotación económica, no tiene sentido. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que el día 1 de enero del 2016 tiene que estar aprobado el presupuesto definitivo, y la relación de puestos de trabajo tiene que concordar con la dotación que hay económica para ellos. O sea, que es muy sencillo. Lo que pasa es que sí puede dar lugar a confusión, pero son dos cosas totalmente diferentes. Sí, por mi parte le quería hacer una pregunta al señor secretario. Sí. Tiene la palabra un momento, señor. Sí, buenas tardes. Mire, lo de la relación de puestos de trabajo de cabo, la modificación, yo no he marcado los tiempos, pero hay que marcar lo que marca la ley. Y la ley dice que tenemos que tener 6 cabos. Luego, por tanto, nos faltan 4. A por ellos es lo que tenía que haber hecho usted, que se lo reclamaban en un pleno del día 17 del 1 de 2011, y donde usted decía que el cuadrante 3.6 era muy bueno, y además decía otras cosas, por ejemplo, que era la alcaldía la que tenía que hacer esto. Eso es lo que está escrito por usted. Por lo tanto, el concejal delegado poco tenía que hacer. Esto es lo que decía usted. Cuando usted decía que se sentía amenazada, que la dijeron que se sentía amenazada. Y usted dijo que sí. Por lo tanto, a pregunta, si quiere le digo la pregunta del Grupo Socialista, donde usted decía que sí. ¿Pero por qué me sentía yo, señora, amenazada? Es que cuentan unas historias de verdad, que yo no sé si las ha soñado la noche anterior, venimos aquí a hacer terapia de grupo. Por favor, bien, la pregunta 644 del Grupo Socialista, se la voy a leer. ¿Ha habido algún policía que nos ha llegado a decir personalmente y mediante panfleto anónimo que en un momento usted había dicho que uno de los 3 cabos le había llegado a amenazar? ¿Es esto cierto? Si lo fuera, ¿qué ha hecho usted?
Y no voy a leer toda la respuesta, le diré las formas para que la otra persona no se sienta herida y ofendida. Si la pregunta es si me he sentido herida o ofendida personalmente, le puedo decir que sí. Pero eso no es estar amenazada, es que son cosas muy diferentes. Que son varias y reiteradas las veces, pero eso sí, si eso no es óbice para que yo creo que en esta vida una tiene que distinguir lo personal de lo profesional. O sea, se sentía usted amenazada, pero sin embargo seguía diciendo, usted contestaba de esta forma, seguía diciendo, mire, las bases de cabo, las competencias hasta donde yo sé y conozco son de la alcaldía. Son palabras suyas, no son mías. No tengo más que decir. Bueno, por favor, señora alcaldesa. Sí, señora López, por alusiones. Pero muy brevemente. Mire, yo creo que usted saca de verdad las cosas de contexto, señor Entero. Se cree que por leer muy pausadamente y poner esa voz que usted tiene y le caracteriza, con eso nos va a callar. Pues mire, señor Entero, no nos va a callar. Y no nos va a callar porque antes, ahora y después, efectivamente, la ley hay que cumplirla. Y le voy a recordar a usted que el primero que tiene que empezar a cumplir la ley, y más desde el puesto que está ocupando actualmente, es usted. Por tanto, aplíqueselo. Yo no he dicho en ningún momento que me haya sentido amenazada por ningún policía. Herida, lastimada, etcétera, según pone ahí, efectivamente, ahí está. Pero no saliéndonos de contexto, porque yo quiero ser leal e institucionalmente con esta sala como se me pidió en el pleno anterior, no saliéndonos, mire usted, del contexto en el que estamos, que es aprobar una modificación de puestos, una RPT. Usted mismo ha dicho que en esa época había 3 cabos habilitados. Mire, si se ha cumplido o no la ley anteriormente, lo que he buscado es que dentro de los recursos que tenía este ayuntamiento, poder las áreas gestionarlas con los menos recursos posibles. Que nos hayamos equivocado en muchas cosas, estoy convencida de ello, pero también se habrán hecho muchísimas cosas buenas que ahí están. Por tanto, mire, a mí que usted venga a valorar ahora gestiones anteriores, de verdad, es que me es totalmente indiferente. Si lo hiciera otra persona, me preocuparía, pero que lo haga usted, de verdad, no me preocupa en absoluto. Me es totalmente indiferente, pero no saliéndonos del contexto, por favor, quiero, y la pregunta que le quería hacer al señor secretario es la siguiente. Señor secretario, para que nos quede claro, la modificación de la RPT, ¿qué tramitación lleva? ¿Es automática? Es decir, ¿se aprueba hoy y ya está aprobada esta modificación? ¿O tiene un procedimiento, claro, de exposición? Es automática. Hay un informe en el expediente. Está en el informe. Es automática. No hay exposición ni nada, ni hay. Es automática. Viendo los informes del expediente, entonces, simplemente como antes secretaría, ahí es donde no está expresada. Bien. Nosotros, de todas maneras, señora alcaldesa, volvemos a ratificarnos en todos y cada una de las cuestiones que hemos planteado. Y de verdad, aunque tienen todavía la fase de aprobación definitiva del presupuesto, entendemos y le volvemos a reiterar que esta modificación se debería haber hecho, en nuestra opinión, y creo que es así, antes de la aprobación inicial de los presupuestos. Y para que no haya jaleo con las juntas de gobierno, le diré a la señora concejala del PSOE por alusiones que yo a la junta de gobierno que me estaba refiriendo es concretamente la del 15 de octubre, no la de septiembre que usted ha oído. Y en la del 15 de octubre estamos hablando de contratación administrativa, ¿vale? De la valoración, digamos, de los puestos de trabajo, que eso es a más. Estamos también hablando de una habilitación de un baremo en concreto, en la página 7, baremo de provisión temporal y provisional de habilitación policía en funciones de cabo. Y lo que he dicho es que este baremo que se aprueba en fecha 15 de octubre sorprende con las solicitudes y aspirantes a esas habilitaciones que se hacen anteriormente, se hacen con fecha 6 de octubre. Entonces, claro, pero porque ya le he explicado, señora, que hay otra junta de gobierno, que es a la que se refiere la señora Ibáñez, del 25 de septiembre. Entonces, las solicitudes de esos cabos, de esas personas que se presentan a ese puesto, responden a la junta del 25 de septiembre. El baremo se aprueba después. Pero la propuesta de sus habilitaciones del 25 de septiembre. Y repito de nuevo, por favor. Entonces, le repito de nuevo, y se lo ha explicado también la señora concejala de Recursos Humanos, que son 2 vías independientes y 2 cosas distintas. Una es la aprobación de la relación de puesto de trabajo que se trae ahora, y otra es la aprobación del presupuesto. Y se cumple con el requisito legal, y ahí tienen los informes tanto de intervención como de secretaría,
de que se haga antes de la aprobación definitiva del presupuesto. Por tanto, pasamos a la aprobación de... No he dado aquí la palabra, perdona. Yo la verdad que sí que es verdad que os tendría que volver al pasado, no sé evolucionar, sinceramente, para nosotros que somos nuevas, intentar... Por eso estamos en el presente y mirando al futuro. Mi pregunta que le ha hecho a mí, lo que pasa que al final no me está sido contestada, ¿cuándo sacarían las plazas? ¿En el 2016? Claro, bueno, vamos a ver, en Junta de Gobierno ya ha salido la propuesta, pero no podrían ser efectivas hasta el 2016, porque tiene que estar aprobado el presupuesto. Pues no tiene que ser de la oposición. En principio lo que se ha acordado en Junta de Gobierno es la habilitación. La habilitación por unas bases. Después, más adelante, sí se sacarían plazas. Claro, después más adelante sí se podrían sacar las plazas. Pero primeramente es una habilitación lo que se lleva lo que se ha llevado a Junta de Gobierno. Pasamos a la aprobación de... Paso un momento la palabra al señor. Hola, buenas tardes. Sí, simplemente quería decir que la importancia de este punto es ir avanzando hacia adelante. Pues si antes estaba de manera incorrecta, porque como hemos visto, las proporciones de cabo policía no se cumplían, pues la idea es tender hacia una mayor legalidad y una menor irregularidad. Entonces, en esto es en lo que estamos tratando de centrarnos, ¿no? En hacer una gestión pues más acorde a la ley. Entonces, pues esta modificación lo que implica es ajustarnos más a la ley. Simplemente eso. Ya está. Gracias. Muchas gracias, señor Bayarri. También apuntar que aparte, también lo he dicho al principio, que aparte de cumplir la ley, lo que se trata es que sea más eficiente el funcionamiento del cuerpo de la policía, y creemos que es necesario que haya unos mandos para, como he dicho antes, hay 36 policías o 33 ahora mismo, y mandos apenas hay. Entonces lo lógico es que los haya. Entonces, claro que es mirar hacia adelante y es intentar que se cumplan las previsiones legales y que se avance en este sentido. Pues pasamos a la aprobación del punto, que es el acuerdo de la modificación puntual parcial de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿En contra? En contra son... ¿Abstención? Y abstención son 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstenciones. Muchas gracias. Punto cuarto es el acuerdo sobre resolución de alegaciones y sobre aprobación definitiva del avance del reglamento orgánico municipal referido al funcionamiento de las sesiones del Ayuntamiento Pleno. En el pasado pleno de 16 de julio pasado se procedió a la aprobación inicial del citado avance del reglamento orgánico municipal referido al funcionamiento de las sesiones del Pleno. Se ha procedido a la publicación del mismo y se han presentado alegaciones por parte del PSOE, por parte del PP y por parte del Partido Anticorrupción de Valdemorillo, todas las cuales se desestiman en base al informe de Secretaría en relación con las mismas, y lo que se trae a este pleno es la aprobación definitiva de este avance del reglamento orgánico. ¿Intervenciones? Sí, nosotros por nuestra parte ya sabe que presentamos alegaciones a este reglamento. Ya nos dijeron en la comisión informativa que todas y cada una de las alegaciones del Partido Popular que habíamos presentado en el plazo legal iban a ser desestimadas, y se estuvo viendo. Nos volvemos a ratificar lógicamente en este pleno en las alegaciones presentadas. Estamos de acuerdo también con alguna alegación que ha presentado el grupo PAN. Entendemos que también se debería considerar, pero tampoco se ha hecho. También se desestiman, según nos dijeron en la propia comisión informativa. También ha presentado alegaciones el Partido Socialista, que podemos también estar de acuerdo en algunas. Nosotros, en definitiva, pensamos que este reglamento es de tal calado que incluso se debería haber hecho una
no sé si llamarlo comisión o un grupo de trabajo un poco monográfico, para tratarlo en profundidad, para ver un poco lo que habíamos aportado cada uno y con ello llegar a un consenso necesario, porque en definitiva este reglamento, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, es regular las sesiones de este pleno. Y no nos parece de recibo que lo que se va a aprobar a continuación con su mayoría es que los grupos no integrantes de la oposición, y además fue algo manifestado por todos que no estábamos de acuerdo, pues intervenir 3 minutos en cada punto, hacer preguntas en 1 minuto y presentar también una moción, creo recordar que en el plazo también y en el tiempo de 1 minuto, ¿no? Entonces yo creo que eso verdaderamente es asfixiar la propia dinámica del pleno, y a mí me parece que, en todo caso, ya lo dije, es un reglamento coercitivo que coarta libertades de expresión de los grupos no integrantes de gobierno, y por tanto estamos totalmente, vamos, de forma rotunda en contra de la aprobación definitiva de este reglamento. Y además, bueno, agradecemos en su momento el segundo informe que hizo el señor secretario antes del periodo de alegaciones, porque gracias a eso y en diferentes intervenciones que tuvo este grupo en la comisión informativa, incluso anteriormente, pues se consideró y algo, digamos, se mejoró dentro del reglamento. Pero bueno, el espíritu, digamos, del reglamento inicial, aquel que se nos presentó como, pues yo diría, lo primero que se presentó era todavía, si cabe, más asfixiante que el texto definitivo. Pero con todo con eso no quiero reiterarme, pero sí decirles que estamos totalmente en contra, primero de la desestimación global, como he dicho, de todas y cada una de las alegaciones presentadas por los diferentes grupos políticos, pues eso, de la prohibición y de la limitación de libertades que nos hacen a todos los grupos no integrantes del gobierno, y sobre todo entendemos que nos están coartando un derecho fundamental que tenemos, que es el de expresarnos a tenor y de participar en la cosa pública a tenor del artículo 23 de la Constitución española, y que verdaderamente da 3 minutos para que intervengamos y 1 minuto para que hagamos preguntas y 1 minuto para que presentemos moción. Pues mire, ya voy acelerada solo de pensar el poco tiempo que nos queda y casi ya mirando el reloj. Nos traeremos de ahora en adelante un cronómetro, un reloj de arena, donde empezaremos a medir efectivamente tiempo de intervención para que nos dé a su vez tiempo y llegar a todo. Muchísimas gracias, y por todo ello votaremos en contra. Muy bien, muchas gracias. Vamos, pediríamos que la petición hecha vía registro referente a la regulación de los horarios y la pregunta realizada a continuación creemos que no es objeto de este punto del orden del día, y solicito que se retire del expediente y que se me conteste por escrito por el señor secretario, que era una solicitud que estaba haciendo y no para presentarlo como una alegación, ¿vale? Y luego, nosotros proponíamos que el tiempo de debate fuera de unos 5 minutos. Vemos que no se ha cambiado al final. Entendemos que en la mayoría de los casos sí que puede dar tiempo en esos 3 minutos, siempre y cuando, en algunos casos que se requiera más tiempo, haya flexibilidad, y estaríamos de acuerdo en ese punto. Luego, en el tema de las alegaciones, a la vista de la contestación del señor secretario de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, le queremos decir que por qué en el Ayuntamiento de Madrid sí se recogen algunas de las peticiones que estamos realizando y en Valdemorillo no. ¿Lo está haciendo de forma incorrecta el Ayuntamiento de Madrid? Porque allí es posible y aquí no. El documento se titula Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, al igual que el nuestro. Breve. También es verdad que nosotros creemos que no estamos de acuerdo en el periodo, creemos que es insuficiente, sobre todo en el de exposición, ya lo dijimos también en su día, creemos que debería ser un poquito más, también compartir.